Muy bien, jóvenes, pues el día de hoy nos toca atender el tema de los derechos humanos y la Constitución, ¿no? Bueno, antes de iniciar me gustaría agregar que actualmente, pues la protección de los derechos humanos, pues es muy importante, ¿no? Para todos los ciudadanos, al grado de que cualquier persona, sea ciudadano mexicano o no sea ciudadano mexicano, por el simple hecho de pisar el territorio nacional, puede invocar estos derechos que están contenidos en nuestra Constitución. Por ejemplo, mucho se ha hablado acerca de, por ejemplo, los migrantes, que al entrar a nuestro país, ya sea por la vía terrestre o por la vía marítima, pues pueden solicitar de los poderes del Estado, pues el cumplimiento de un cierto catálogo de derechos, ¿no? En el cual no es necesario que ellos comprueben que son ciudadanos mexicanos, sino por el simple hecho de ser una persona, un ser humano digno de protección, pues automáticamente le da esa personería de poder exigir el cumplimiento de esos derechos. Es decir, por el simple hecho de ser una persona, ser un ser humano digno de protección, el Estado va a reconocer y va a tutelar esos derechos. De ahí, por ejemplo, de que exista el aspecto, por ejemplo, de los ciudadanos cubanos que logran llegar a territorio nacional, pues lo primero o alguna de las primeras acciones que hacen es solicitar un amparo para no ser deportados de nuevo a su país, ¿no? Por razones humanitarias, por lo que, lo que ellos logren argumentar, ¿no? Bueno, para comprender mejor por qué este catálogo de derechos que nos asiste a todos es tan importante cuando hablamos de amparo, porque básicamente es uno de los principios fundamentales del amparo, ¿no? El proteger a los gobernables de los actos del Estado que pueden vulnerar los derechos derivados de la Carta Magna. Entonces, es por ello que debemos comprender en primer lugar qué entendemos cuando hablamos de derechos humanos y cuál era el antecedente que le tocó, por ejemplo, a nuestros antepasados, pues vivir cuando hablaban, por ejemplo, de garantías fundamentales y cuál es la diferencia entre el concepto de una garantía fundamental y un derecho, ¿no? Entonces, pues vamos a iniciar. Bueno, nuestro primer tema, los derechos humanos y la reforma de la Constitución Política del 2011 en materia de derechos humanos. Muy bien. Y en el 2011 se publica el decreto de 10 de junio de 2011, a través del cual se reforman diversas disposiciones de nuestra Carta Magna, ¿no? El máximo ordenamiento del país, pues, consagraba o pasa a consagrar que todas las personas pues van a gozar de los derechos humanos reconocidos en el mismo, es decir, en la Constitución y en los tratados internacionales que el Estado sea parte, así como las garantías para su protección y cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Muy bien. Ahora, vamos a tratar la reforma pues en algunos esquemas para tener un marco más gráfico antes de abordar el aspecto pues eh, textual o dogmático. Muy bien. Bueno, el primer punto es de que nacen los derechos civiles y políticos, que ya son derechos humanos que se tenían reconocidos, pero ahora van a tener que conjugarse o van a tener que complementarse con los derechos económicos, sociales y culturales, que se denominan pues derechos sociales
tercera y cuarta generación, ¿no? Los derechos económicos, sociales y culturales, pues vienen siendo protecciones un poco más amplias y criterios más amplios al respecto de qué debe de ser el actuar del Estado o de un Estado-nación en estos aspectos. ¿Cuáles fueron los artículos objeto de la reforma? Bueno, el primero y el 15. En este caso hubo cambios de denominación. Se incorporaron, por ejemplo, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y también se modificaron pues principios para la aplicación e interpretación de estas normas. También se insertaron obligaciones que debían cumplir las autoridades para poder garantizar estas nuevas protecciones que la Constitución proveía, ¿no? ¿Y por qué es importante las obligaciones de las autoridades? Bueno, porque las autoridades pueden convertirse en el primer ente que vulnere disposiciones de la Constitución o derechos de las personas. Porque recordemos que si bien es cierto, las autoridades actúan a través de actos administrativos para poder llevar a cabo sus funciones que la ley les compete, pues no menos es cierto que estas funciones en algunas ocasiones y estos actos pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de las personas. Y entonces, como lo veremos más adelante, estos ordenamientos y los derechos hacen que los gobernados puedan contar con un recurso tanto sencillo y efectivo para poder defenderse en contra de de este actuar gubernamental. Y el recurso que contamos o con el que contamos para defendernos de ese actuar que puede vulnerar derechos humanos, pues es el objeto de nuestra materia, es el amparo. Bueno, vamos a continuar. También en el aspecto del artículo tercero, los derechos humanos pasan a complementar el derecho a la educación. Entonces, la educación se transforma en un derecho humano. Por lo tanto, cualquier persona puede invocar ese derecho. También, por ejemplo, en el artículo 11, el derecho de asilo y de refugio, esto para eh, respecto de las personas migrantes o que pudieran ser perseguidos, ya sea por cuestiones ideológicas, políticas o de autopercepción, pues entonces es por ello que la Constitución convierte estas dos figuras de derecho internacional en un derecho humano. También pues los derechos humanos pasan a complementar el sistema penitenciario, esto para la reinserción social, esto a través del artículo 18. Y yo también me atrevería de agregar que también en el 19 y en el 20, porque los derechos humanos incursionaron de una forma especial en el sistema penitenciario. Bueno, y en el 29 también se reguló el estado de excepción, porque recordemos que el estado de excepción es un estado de suspensión constitucional o suspensión de derechos. Por ejemplo, podemos poner como un ejemplo contemporáneo la situación de El Salvador, en donde se llegó a declarar un estado de excepción o de suspensión de derechos, pues derivado de toda la situación que permeaba en territorio salvadoreño alrededor de la inseguridad y los alcances inclusive que habían tenido los grupos delictivos dentro de la estructura gubernamental. Entonces, se suspendieron los derechos solamente para el efecto de restituir el orden público. ¿Para qué? Para que efectivamente en la restitución del orden público pues sea lo más rápido posible y se pueda restituir el ejercicio de los derechos. Precisamente un régimen de excepción tiene como objetivo eso, la suspensión de derechos en un tiempo contemplado o determinado. ¿Para qué? Para que el Estado pueda ejercer facultades plenas para
restituir o restituir el orden público. Y recordemos, nosotros que estudiamos derecho, que existía en la antigüedad una figura que tenía precisamente este objetivo, que era el dictador o la magistratura del dictador en la República Romana, que también era un momento en que se suspendían ciertos derechos, no se podía apelar el actuar del cónsul en funciones de dictador o del dictador, para que, para efecto de que el orden público se restituyera en la menor cantidad de tiempo posible. Es el mismo punto del régimen de excepción, pero también se reguló en nuestra Constitución las cuestiones por las cuales se puede invocar un régimen de excepciones, porque también un régimen de excepción pues representa que habrá un momento en que la autoridad va a tener rienda suelta para hacer lo que sea necesario. ¿Sale? Entonces, volvemos. En el aspecto del artículo 33, pues tenemos la garantía de audiencia para la expulsión de extranjeros. Aunque en nuestra Constitución, en nuestro marco jurídico nacional, la expulsión está prohibida. Bueno, entonces, en el 89 tenemos los derechos humanos como una política exterior, es decir, la diplomacia mexicana y las relaciones internacionales de México se van a regir sobre o teniendo como base los derechos humanos. Es decir, se van a suscribir tratados internacionales en materia de derechos humanos, se va a pertenecer a organismos internacionales en materia de derechos humanos, pero también se va a reprobar aquellas actitudes de estados extranjeros que puedan vulnerar derechos humanos. Bueno, en el aspecto del artículo 97 tenemos la supresión de la facultad de investigación de la Suprema Corte. Es decir, para que hubiese un verdadero equilibrio de poderes al respecto de los entes del Estado, es necesario quitar ciertas facultades. En este caso, se retiró la facultad de investigación que tenía la Suprema Corte, porque recordemos que la Suprema Corte es cabeza del Poder Judicial, pero también hace las veces de un tribunal constitucional. Y recuerden esto porque en la siguiente clase va a ser muy importante. En el aspecto del artículo 102, pues tenemos la facultad de investigación de violaciones graves, ampliación de competencia a la materia laboral, la autonomía de las comisiones locales en materia de derechos humanos. También tenemos principios para el nombramiento de presidente y consejeros. Hablamos de las comisiones de derechos humanos y obligación de aceptar y cumplir recomendaciones, obviamente de materia de derechos humanos. Hablando de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, probablemente sea necesario invocar el antecedente del ombudsman de los países nórdicos. El ombudsman es el defensor del pueblo. Es un funcionario que va a poder oponerse a las acciones gubernamentales o leyes gubernamentales que representen una violación o un ataque directo a los derechos de los gobernables. Pero ¿cuál es el antecedente de estas comisiones, de nuestra Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Ombudsman de los países nórdicos? Bueno, el primer antecedente lo vamos a encontrar en el derecho romano, durante la República Romana, cuando durante la y estos movimientos de las secesio plebis, que fueron los primeros movimientos de las poblaciones que tenían como objetivo establecer reconocimiento de derechos contra la clase patricia. Recordemos que en Roma estaban los patricios y estaban los plebeyos,
en los cuales los primeros tenían todos los derechos del mundo y los patricios pues no tenían derecho ni siquiera a veces de administrar su propia vida porque en ocasiones eran esclavos. Y recordemos que el esclavo, inclusive el dueño de la vida del esclavo y el que decidía alrededor de la vida del esclavo, era el dueño. Bueno, cuando pasan estas cessatio plebis, estos movimientos sociales, se retiran todos y se van a un lugar que se llamaba el Monte Sacro y ahí se instalan. Obviamente, la incapacidad de la clase patricia para suplir las funciones de los plebeyos los obliga a, a negociar, por así decirlos. Y entonces se instituye una magistratura extraordinaria que se llamaban los decémviros. El decémviro fue un cuerpo colegiado de 10 ciudadanos que tuvo como objetivo poner fin a ese tipo de a ese movimiento, a esas diferencias. Entonces, producto de esos decémviros, nace la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas era una declaración de una serie de derechos que tenían o que podían invocar los ciudadanos romanos, pero también ya ahí estaban integrados los plebeyos. Entonces, a los plebeyos se les otorga una magistratura para su defensa. ¿Quién era este magistrado? Era el tribuno de la plebe. Y el tribuno de la plebe se convierte en uno de los mayores contrapesos que ha existido en la historia y tal vez en el antecedente de los contrapesos actuales de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el tribuno de la plebe podía, en dado caso, llegar a invalidar cualquier acto del Senado, que recordemos que el Senado estaba necesariamente compuesto de familias patricias, pues que representara un daño para los plebeyos. Ese poder tenía, podía vetar las leyes, vetar las decisiones que afectaran a los plebeyos. También podía recibir solicitudes de defensa cuando las instituciones de la República Romana o los magistrados de la República Romana o los actos de estos magistrados afectaran colectivamente o individualmente a la clase plebeya, ¿sí? Ese era el poder que tenía el tribuno de la plebe. Era un contrapeso real al poder que se tenían las clases dominantes. Un poco más adelante vamos a encontrar, por ejemplo, otros antecedentes. En España hubo un funcionario que se llamaba el Justicia de Aragón, que tenía estas funciones también. Podía vetar decisiones que vulneraran los derechos de las personas. En México tenemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero a diferencia del Ombudsman, del Justicia de Aragón y de inclusive el Tribuno de la Plebe romano, yo al menos siempre he dicho que es un organismo chimuelo. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es un organismo chimuelo? Porque le quitaron los dientes. Sus resoluciones no son vinculantes. Solamente se emiten recomendaciones. Por ejemplo, yo CNDH, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, pues yo te recomiendo, si quieres, si no te molesta, que por favor dejes de atacar los derechos de los periodistas. Pero no es a fuerza, si quieres. Así es la Comisión de Derechos Humanos. Oye, gobernador constitucional de Veracruz, oye, fíjate que si quieres, si no te molesto, por favor, deja de tener a prisioneros políticos porque les estás vulnerando sus derechos. Y a pesar de que yo sé, Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisión Estatal de Derechos Humanos, que eso es un atentado tanto a la dignidad humana como a la Constitución, como a los derechos humanos, pues por favorcito, si no te molesto, si quieres hacerme caso, si no, tampoco es la fuerza, ¿eh? Por eso
siempre yo he dicho que hay que darle colmillos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Li- porque si bien es cierto, es un organismo autónomo, un organismo constitucional autónomo, perdón, pues si sus resoluciones no son vinculantes, pues entonces, ¿para qué existes? Si yo li- como Comisión Nacional de Derechos Humanos no puedo decir, presidente de los Estados Unidos mexicanos o gobernador del estado de Veracruz, hazme caso o si no, pues entonces, ¿para qué existo? ¿Sí? Por eso digo que es un organismo chimuelo, porque en realidad no puede hacer valer sus resoluciones, sus recomendaciones, y son recomendaciones, li- ¿sí? Disculpe, Entonces, pues, eso, entonces, por donde quieran verlo, entonces pues como, es un sinsentido, ¿sí? Bueno, sí, entonces, continuamos. entonces nada tiene que ver que diga yo voy a Comisión de Derechos Humanos y lo que diga yo va a emitir una recomendación, pero no, si quieren la cumplen y si no, no la cumplen, pues no tiene caso como nos Ignacio, comenta. tú eres el que está hablando, ¿verdad? Sí, Sí, ¿me podrías por favor repetir la pregunta? Es que fíjate que está muy bajito tu volumen y no te escuché bien. ¿Me puedes repetir la pregunta? que es que luego que personas así dicen voy a recurrir a los derechos humanos, pero pues si sus recomendaciones, como nos comentan, no tienen, no, no las pueden cumplir o solamente pues las consideran a lo mejor, pero no tiene ningún efecto, pues no tiene como que, pues caso ir a Comisión de Derechos Humanos, no resuelven nada. Efectivamente, mira, la Comisión de Derechos Humanos, vamos a ponerlo así entre comillas, tiene un peso moral, ¿vale? Pero son recomendaciones. De hecho, si tú ahorita entras a tu explorador de internet y buscas recomendaciones, te van a salir todas las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero son recomendaciones, ¿sí? Es decir, aquí está el Y planteamiento de por qué está mal, de por qué viola derechos, pero pues es una recomendación, o sea, si quieres hazme caso, si no quieres no me hagas caso, ¿no? Este, que le- y entonces efectivamente, y en muchas ocasiones aquí el que debería de ser nuestro defensor del pueblo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues no tiene esa fuerza vinculativa que deberían de tener sus resoluciones, porque si leemos las resoluciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, algunas son muy fuertes, algunas son muy fuertes, y se les debería de dar esa fuerza vinculatoria que merece un organismo constitucional de derechos humanos que para su constitución costó años de sangre y lucha, y no se le da. Pero ¿por qué no se le da esa fuerza vinculativa? Pues porque dentro del ordenamiento nacional sí existe una, un ente que puede obligar a tanto al gobierno como a los poderes estatales y a los poderes federales a respetar los derechos humanos y el texto constitucional en el que están contenidos. Y ese es precisamente nuestro juicio de amparo, ¿sí? Nuestro juicio de amparo se convierte realmente en el garante de los derechos de la población. Recordemos el anhelo, ya casi se me va a acabar el tiempo, ahorita cortamos y volvemos a conectarnos. Recordemos el anhelo del general José María Morelos y Pavón, cuando él redacta Sentimientos de la Nación, él establece que todo aquel que se queje con justicia, es decir, que tenga razón de pedir una protección, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja, perdón, del arbitrario, es decir, que lo proteja en contra de aquel que viole la ley y la Constitución. Y de hecho, si ustedes entran
a los juzgados de amparo, siempre va a haber una placa. En todos lados hay una placa que contiene esa frase que el general José María Morelos y Pavón plasmó en Sentimientos de la Nación. Porque precisamente los juzgados de distrito y los tribunales colegiados, así como nuestra Suprema Corte de Justicia, son la culminación de ese anhelo de legalidad, de ese anhelo que hubiera algo que nos protegiera en contra de las arbitrariedades de la autoridad. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar y ya casi se nos acaba el tiempo, entonces en dado caso de que se me corte antes, nos volvemos a conectar inmediatamente, ¿sale? Continuamos. Bien, continuando, en el 105 encontramos a los tratados de derechos humanos como materia para las acciones de inconstitucionalidad. Más adelante vamos a ver qué es una acción de inconstitucionalidad, cómo se promueve, quién la promueve y qué necesito, ¿sale? Ahora, vamos a tener un pequeño análisis de la reforma, ¿sí? Al respecto del título primero, capítulo primero, nos encontramos que ahora se denomina de los derechos humanos y sus garantías. Todo esto gira alrededor de nuestro artículo primero, ¿sí? El texto previo a la reforma nos decía, en los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Bueno, entonces, en este texto previo estamos hablando de garantías constitucionales, ¿sí? Ahora, texto vigente. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que establece esta Constitución. Bueno, el texto completo es este, ¿sí? Aparte nos dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y en los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. ¿Qué se refiere? Estamos hablando del principio pro homine pro persona. ¿Qué es el principio pro homine pro persona? Es esto, precisamente. En todo nuestro reglamento, ¿sí? Todas las normas se van a interpretar de la forma que más favorezca a la persona o que le otorgue la protección más amplia, ¿sí? También nos dice, todas las autoridades, aquí se lo resalté, todas las autoridades y todas, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar y sancionar y reparar las violaciones en los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Este es el texto de nuestro artículo primero y es súper importante que lo conozcamos y que lo entendamos plenamente, porque es la base para todo nuestro actuar, ya sea si hablamos de amparo, de derecho civil, de derecho penal, de derecho administrativo, de derecho fiscal. El artículo primero es fundamental, porque los derechos humanos, su observancia es generalizada y para todas las autoridades. Entonces, por ejemplo, si alguien me dicta un auto de vinculación a proceso arbitrario con base en los derechos humanos, puedo acudir al Poder Judicial para poder que sea revisado. Si me impone el SAT una multa injusta, también.
Si recibo un acto administrativo injusto, también. Si un juez de lo civil interpretó de forma errónea la ley de tal manera que violó derechos humanos, también. Por eso es importante. Entonces, como lo hablábamos hace unos momentos, es muy importante conocer la constitución de nuestro artículo primero. Hoy tenemos el primer párrafo. Bueno, si continuamos, nuestro segundo párrafo, pues nos va a decir lo referente al principio pro persona o pro homine. Esta se debe entender como una cláusula de interpretación, ¿sí? Es decir, lo que está diciendo el artículo es de que el ordenamiento, las normas, se van a interpretar para favorecer en todo tiempo a las personas en su protección más amplia. Ya lo hablamos hace unos momentos. Y nuestro tercer párrafo, también ya lo mencionamos, habla que las obligaciones que van a tener las autoridades, pero sobre todo todas las autoridades, ¿sí? De promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Pero ¿a qué nos referimos con estas nuevas obligaciones, no? Tiene que ver con un paradigma. El primero es de que en la interpretación pasada, que ya conocimos, hablábamos de garantías individuales y actualmente conocemos los derechos humanos, ¿sí? Entonces, hay una diferencia interpretativa. Cuando hablamos de garantías individuales, ¿sí? Hablamos que la medida individualizada y concreta en que la Constitución va a proteger cada uno de los derechos. Pero también las garantías individuales tenían la deficiencia de que el Estado se podía excusar o, o podía tener la deficiencia de no cumplirlas y no pasaba nada. Sin embargo, cuando hablamos de derechos fundamentales y sobre todo hablamos de derechos humanos, pues entonces estamos hablando que son aquellos previstos en el texto constitucional. Es decir, el Estado los está reconociendo, ¿sí? Al momento de integrarlos en la Constitución, el Estado reconoce los derechos humanos. Y como más adelante vamos a ver, los derechos humanos, entre todas sus características, son progresivos. Es decir, tienen la característica de la progresividad. Por eso hablamos de la progresividad de los derechos humanos, ¿sí? Cuando se reconoce un derecho dentro de la Constitución, no podemos después decir, ah, ya no lo reconozco. No, porque son progresivos. Entonces gozan de irretroactividad, es decir, si ya dimos un paso hacia adelante reconociendo derechos humanos, no podemos dar dos para atrás. Después de decir, ya no los voy a reconocer. Ahorita vamos a ver las características de los derechos humanos, pero primero vamos a entender los alcances y los alcances de las obligaciones que tienen ahora las autoridades derivado de este artículo primero, que también va a dar para, pues, reflexionar si se está cumpliendo y nuestras autoridades cumplen con lo que dice nuestro marco constitucional el artículo primero, ¿no? Entonces, continuamos. Bueno, aquí está un pequeño esquema del principio pro persona para que podamos entender ilustrativamente a qué nos referimos, ¿no? Cuando existen diferentes interpretaciones posibles a una norma, pues los jueces deberán o las autoridades deberán optar por la que más proteja a la persona, ¿sí? Y también cuando se pueden aplicar dos o más normas jurídicas, este es otro aspecto del principio pro persona. En el primer aspecto hablamos de interpretar. Si hay varias interpretaciones, se debe de optar por la que más proteja a la persona, ¿sí? Ahora, en el segundo aspecto,
Cuando hay varias normas jurídicas o se pueden aplicar varias normas jurídicas, se deberá aplicar aquella que te ofrezca mejor protección. Ejemplo, en el sistema penitenciario hay veces que las leyes de ejecución locales son más garantes que la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahora, de acuerdo al 14 y el 16 constitucionales, no se puede aplicar retroactividad a la ley en perjuicio de las personas. Pero a contrario sensu, sí se puede aplicar la norma retroactiva, es decir, hacia atrás en el tiempo, cuando esto representa un beneficio o una interpretación o una protección más amplia de las personas. Entonces, siguiendo en este ejemplo del derecho penitenciario, hay veces que las leyes estatales de protección, digo, de ejecución penal, ofrecen una mejor o una garantía más amplia a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Obviamente hay ciertos criterios para poder invocar esta retroactividad, ¿no? Por ejemplo, que la sentencia haya sido emitida mientras esta ley estuvo vigente, ¿no? La ley estatal estuvo vigente y que la sentencia no haya sido emitida ya dentro de la vigencia de la ley nacional de ejecución penal, por ejemplo. Pero es un ejemplo de cuando podemos tener dos ordenamientos y uno me ofrece una mayor protección a uno que está actual vigente y entonces podemos aplicar esta retroactividad en beneficio de una persona, ¿no? Y recordemos que dentro del derecho penitenciario tenemos una variación del principio pro persona que se llama indubio pro reo. Y esto quiere decir todo aquello que sea benéfico al reo. Bueno, entonces continuamos. Continuando. Las nuevas obligaciones para los servidores públicos derivadas de la reforma constitucional. Ya habíamos visto que es promover, respetar, garantizar y respetar los derechos humanos, ¿sí? ¿Qué vamos a entender por respetar? Pues va a consistir en que los servidores públicos deben cumplir directamente con la norma, ya sea absteniéndose de actuar, es decir, no haciendo lo que dice la norma o dando una prestación, es decir, hacer algo que la norma les ordena hacer. Garantizar. Cuando hablamos de garantizar, nos referimos a el deber del Estado o de los estados de organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se ejerce el poder público para que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, ¿sí? En palabras más concretas, garantizar quiere decir que el Estado y el gobierno como tal nos deben de dar las herramientas para que nosotros podamos ejercer plenamente nuestros derechos humanos. Promover. ¿A qué nos referimos con promover? Nos referimos a que todos los servidores públicos, en el ámbito de sus competencias, deberán promover la protección de los derechos humanos. Pero, ¿a qué nos referimos con promover? Bueno, pues informar, o sea, llevar a cabo estrategias para informar a la gente cuáles son sus derechos a fin de evitar de que estos sean vulnerados. Es decir, periódicamente o cada cierto tiempo, el Estado está obligado a informarnos cuáles son nuestros derechos para que sepamos, los conozcamos y podamos saber qué hacer y ante quién acudir si no son vulnerados. Proteger. En su caso, los servidores públicos deberán velar por defender los derechos humanos. Es decir, deben crear los sistemas o las leyes para que el Estado y ellos mismos puedan responder
ante situaciones donde un derecho o el ejercicio de un derecho puede estar en riesgo. También hay nuevas obligaciones, pero ahora ya hubo una violación de los derechos humanos. Es decir, el Estado ya falló. Ya falló la primer línea de contención, que es la administración pública. Entonces, ahora necesitamos, un momento, listo. Como les decía, ya falló la primera línea de contención, que es la administración pública. ¿Ok? Ya hay un daño. Ahora, ¿qué se va a hacer? Bueno, ante esto, pues, son obligaciones prevenir, es decir, si se puede evitar que esto vuelva a ocurrir, se tiene que hacer. Investigar. Hay que investigar cuáles fueron las causas que ocasionaron la violación. Reparar. Hay que reparar el daño que recibió el ciudadano de alguna forma y sancionar al responsable de que haya fallado la primera línea, que es la administración pública, hay que castigarlo. ¿Ok? Bueno, este es un expediente que nos habla acerca de la constitucionalidad y de convencionalidad. Sin embargo, no vamos a abordar este porque va a ser tema de la siguiente clase. Pero en lo que sí les voy a comentar es de que en este expediente, el 912 del 2010, es un antecedente en el cual deriva de sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre México. Uno de ellos, que lo vamos también a ver más a fondo, es el caso de Radilla Pacheco, el caso de Radilla Pacheco, en el cual es en materia de desaparición forzada. Bueno, en este expediente se habla de la obligación de todos los jueces de observar el contenido de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La Convención Interamericana de Derechos Humanos es uno de los tratados internacionales de los cuales el Estado es parte y que nos permite, a través del artículo primero, acceder al sistema interamericano de protección de derechos humanos. ¿Sí? Hasta aquí vamos a dejar la clase. La siguiente sesión vamos a hablar del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, vamos a hablar de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que son los más importantes en materia de derechos humanos y que podemos acceder a ellos a través de la vigencia de nuestro artículo primero. Y ya para dar cierre al tema de derechos humanos introductorio y podamos ya iniciar con el tema de control de constitucionalidad y control de convencionalidad, que es otro tema que necesitamos que quede muy claro porque es indispensable para nuestra materia, juicio de amparo. Bueno, entonces, eso es todo por esta clase. Cerramos la clase ahorita. Antes de cerrar la sesión, les pregunto, ¿alguien tiene preguntas hasta ahorita? Bueno, entonces creo que en esta sesión nadie tiene preguntas al respecto de los temas. No, Liz. Bueno, eso sería pues entonces todo por esta sesión. Y ya disculpen por los 10 minutos extras que está durando la presente clase. Y pues nos vemos ya el siguiente sábado. Espero que esta vez el del problema técnico fui yo. Me tardé al menos 15 minutos, iniciamos tarde la clase. Les pido una disculpa por eso, porque yo sé que ustedes ya tienen su tiempo programado. Espero que la siguiente sesión iniciemos 9:30, puntualitos, para que podamos ver todos los temas y responder todas las preguntas que tengan. Jóvenes, en serio, yo no me enojo por las preguntas.
háganlas, no se queden con las dudas. Yo estoy aquí para lo que ustedes necesiten saber. Orientación, ¿sale? No lo sé todo tampoco. Me ha pasado a veces que me dicen, oiga maestro, esto, no hay problema, o sea, no todos sabemos todo, lo buscamos, lo investigamos y llegamos a un consenso. ¿Sabes qué? Mira, la otra vez no te pude contestar, pero mira, chécate que consultando, investigando esto, ¿no? Bueno, sería todo por esta sesión. Cuídense mucho, buen inicio de semana y nos estamos viendo para la siguiente sesión. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Gracias, Liz. Adiós. Cuídense mucho.